Bon día, estigui el 26º vídeo pues de viejo youtuber y vamos a tratar el estándar palabau de historia de España titulado Describe el papel representado por el rey durante la transición. Bueno, a ver, este un título, en fin, posiblemente estaba en mente de los que lo diseñaron otra cosa distinta de lo que estaríamos en condiciones de hablar un guaño de ello, ¿no? Porque realmente, bueno, hay bastante dificultad para hablar de forma objetiva de este tema, sobre todo porque la figura de Juan Carlos está rodeada de una leyenda blanca que lo lleva acompañando desde, bueno, que lo acompañó durante 40 años y que solo en los últimos años empezó a, bueno, a resquebrajarse un poco. Lo que en realidad ya era un secreto a voces, bueno, pues digamos que empieza a tener eco cada vez en más medios españoles, porque sí es verdad que los medios europeos ya llevan tiempo hablando de cosas, bueno, pues de las que aquí se hablaba muy poco, un poco sotoboche, ¿no? Pero bueno, en todo caso, centrándonos en la figura de Juan Carlos I durante los años 70, durante los años de la llamada transición democrática, hay que decir a ver, por un lado, la personalidad de Juan Carlos es una personalidad un tanto, bueno, peculiar, presenta características propias de muchos Borbones, como es, bueno, pues, bueno, gusto por la caza, por ejemplo, cosa bastante rara teniendo en cuenta, bueno, pues lo que le pasó con su hermano y que con un arma de fuego y que después se dedica a matar bichos por todo el amplio orbe, pues es que siempre resulta un poco extraño o preocupante, diría yo. Pero bueno, en todo caso, una característica muy borbónica es la caza, otra característica muy borbónica es vamos a decir, una vida sexual desenfrenada y otra característica borbónica también muy acusada es, bueno, pues una cierta tendencia a amasar dinero de forma un tanto, bueno, vamos a decir, oscura. Pero en todo caso, y esto, bueno, este último, que es lo puede tener cierta relevancia en su papel durante los años 70, porque Juan Carlos siempre se vio digamos que pasó unas ciertas estrecheces económicas en su niñez y adolescencia, digamos, estrecheces económicas a escala de familia real destronada, no pasar fame ni mucho menos, ¿no? Pero que en todo caso eso parece ser que le dejó una cierta obsesión por amasar dinero, que cosa que va a hacer en los años 70 en cuanto se vea con el trono. Pero bueno, centrándonos en el tema que más concretamente lo que se nos pide, que es el papel representado por el rey durante la transición, hay que decir que el 20 de noviembre de 1975 cuando Juan Carlos bueno, pues cuando se muere Franco y Juan Carlos se convierte en el nuevo jefe del Estado, en sustitución del caudillo, se convierte en rey, era un enorme poder, un poder absoluto, pero que, claro, que tenía Franco, pero claro, él sabe que ese poder es imposible de mantener. Y por lo tanto la única forma de sobrevivir él como rey y de sobrevivir la dinastía de los Borbones como dinastía reinante en España, es acceder a algún tipo de transición o de cambio que, bueno, que a cambio de convertirlo en una figura, bueno, pues más equiparable a nivel europeo como un monarca parlamentario, pues que conserve su permanencia, bueno, permita su permanencia en el trono y la de la dinastía y que además conserve una posición económica privilegiada, cosa que evidentemente consiguió. Eh, a ver, el proceso de transición a veces también en esa leyenda blanca se lo presenta como si Juan Carlos tuviera una especie de plan en la cabeza que ya lo tenía todo preparadísimo para cuando muriera Franco iniciar una transición hacia la democracia absolutamente maravillosa. No, todo indica que no fue así. En realidad Juan Carlos en gran medida lo que hace es improvisar, y más bien que improvisar es delegar. Delegar, bueno, primero ve que Carlos Arias Navarro no le sirve, no le sirve porque Carlos Arias Navarro no estaba dispuesto a dar los pasos necesarios hacia ese régimen parlamentario. Por lo tanto, bueno, pues en cuanto puede lo quita de en medio, en lo que se va a confiar en la figura de Adolfo Suárez, que va a ser una figura de enorme relevancia y de enorme utilidad para los designios del rey. Luego ya tendremos ocasión de hablar con más detalle de ello. Pero al fin y al cabo el papel de Juan Carlos va a ser de alguna forma respaldar el proceso aperturista de Suárez, pero también va a hacer una cosa muy borbónica, que es apoyar a un ministro hasta que considera que apoyarlo, bueno, puede ser perjudicial para sus intereses y directamente le da la patada. Eso es lo que va a ocurrir con Suárez en 1981 y eso es
la figura, vamos, el gran misterio, cada vez menos misterio del golpe de 23F, es el papel que pudo tener Juan Carlos, no ya que tuviera existencia hacia el golpe, sino que posiblemente fuera, bueno, quien tuviera detrás de él. Pero bueno, en todo caso son cosas que seguramente iremos desvelando, se irán desvelando en los próximos años, ahora que ya se rompió el manto de silencio cómplice sobre la figura de Juan Carlos, precisamente también una escena muy borbónica, ¿no? Que es, bueno, pues ahora el hijo prescinde del padre, como Juan Carlos prescindió del suyo, de Juan de Borbón, para salvaguardar la continuidad de la dinastía. O sea, en ese sentido, nada raro bajo el sol. Los Borbones siguen borboneando, que es lo propio de ellos. En todo caso, sí es verdad que este estándar resulta un tanto peculiar. ¿Cómo contestar si se pregunta esto en un examen de la EBAU? Pues de forma difícil. En todo caso, como mucho lo que podemos decir es que Juan Carlos simplemente se limitó a delegar en la figura de Adolfo Suárez para que hiciera ese proceso de transición que Juan Carlos veía como necesario, como una única forma de garantizar su permanencia en el trono, y que en cuanto dejó de serle útil, pues directamente le dio la patada y optó por otras salidas. Hasta aquí, y que os preste.